Ya le comentaba desde el principio del programa que ayer asesinaron al periodista oaxaqueño Alejandro Leiva Aguilar. Lo mataron de 3 balazos en la cabeza cuando estaba desayunando en un puesto frente a su casa. Fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y actualmente tenía una columna digital conocida como El Zumbido del Moscardón, en la que informaba y expresaba información y opiniones críticas respecto del gobierno del Estado. Es lamentablemente el quinto periodista asesinado en México en 6 semanas. Vamos a hablar al respecto con Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19 de México y Centroamérica. Juan, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Pascal. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están viendo este tema? No solo el asesinato de Alejandro, sino los otros asesinatos que se han dado recientemente, Juan. Pues completamente lamentable, como bien mencionabas. Estamos hablando de un asesinato más ya en pocas semanas. Desde 2026 estamos documentando 6 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa, contando el de Alejandro. En total, 181 periodistas asesinados desde el año 2000 y 14 en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. También mencionar que en estos casos de este año llama mucho la atención que 3, es decir, la mitad, se han registrado en Veracruz, sobre todo pues el más conocido por el público, seguramente el de Roxana Guzmán, en donde pues se presume la participación o la autoría intelectual, no solamente la material, de autoridades municipales. En el caso de Alejandro, pues un periodista crítico de la gestión de Salomón Jara. Llamó la atención que días antes, en 14 de julio, había levantado una queja en la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca contra el gobernador y en contra de quienes resultaran responsables por actos de difamación por su labor periodística en el espacio de la conferencia matutina que tiene el gobernador, que se llama Trapitos al Sol, que pues básicamente es una repetición de lo que conocemos comúnmente como el quién es quién en las mentiras. Él había recibido antes mensajes amenazantes en contra de su integridad por parte de personas desconocidas y pues esa información o esa denuncia, pues no tenemos por ahora indicios por parte de la Fiscalía del Estado de Oaxaca o pues por la propia Defensoría que se consideren dentro de la investigación del crimen que vimos el día de ayer. Por eso es que hacemos este llamado para la Fiscalía de que tome como prioridad, como línea de investigación prioritaria, la labor periodística de Alejandro y pueda rendir cuentas en este sentido para pues llegar a información que nos pueda brindar algo de justicia y algo de verdad en este caso, así como en los otros casos de los otros colegas periodistas asesinados en este año. Por los datos que nos das, Juan, México se está consolidando como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio de este oficio. Así es, desafortunadamente México ha sido su participación, por así decirlo, constante en este ranking, desafortunadamente. Hablamos del país más peligroso para ejercer el periodismo sin una situación formal de guerra. Un país que tiene una democracia que funciona, pero que al final estos indicadores de libertad de prensa y libertad de expresión, pues precisamente hacen cuestionar de qué manera podemos hablar de un país democrático si no tenemos pues condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan hacer su trabajo, puedan brindar información a la sociedad y sobre todo información de interés público para tomar decisiones tan importantes y pues tan cotidianas, ¿no? Como lo es pues al final el quehacer del país y sobre todo en un ejercicio de rendición de cuentas que también hace la prensa, cuestionar lo que están haciendo las autoridades, como lo hacía Alejandro con el gobierno estatal, como lo hacía Roxana también con los gobiernos municipales en la región de Veracruz, en donde laboraba, en Anchitán, Ixahuatlán del sureste, y lo mismo con los otros colegas que llaman mucho la atención, asesinados este año, y también que registramos una tentativa de homicidio hace unos días con un colega de Chiapas, pues que se dedican a brindar información relacionada con corrupción, con política, con seguridad. Esta información en donde que sale del ámbito local
y que precisamente está en esos lugares, en esas regiones, el mayor riesgo que viven los periodistas. Y dos amenazas, ¿no? Hace esta misma semana, dos amenazas contra dos periodistas en Veracruz. Veracruz, que ya nos decías, es el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo. Sí, así es el estado con la mayor cantidad de asesinatos desde el año 2000, estamos hablando de 34, por mucho el más letal, también el más letal para mujeres periodistas sobre todo. Y pues aquí cabe cuestionar el rol que tienen las autoridades, no solamente como las responsables, como lo hemos comentado en estos momentos, que bueno, cabe recordar que el 50% de las agresiones que hemos documentado han sido responsabilidad por parte de agentes del Estado, pero también en esta responsabilidad y en esta obligación que tienen no solamente la investigación de los crímenes, que la impunidad es total, estamos hablando de 9 de cada 10 casos que quedan en la impunidad, pero de brindar la protección necesaria para que periodistas en riesgo pues puedan salvaguardar su integridad. El mecanismo de protección federal que ha sido señalado muchas veces por su falta de medidas de protección efectivas y eficientes. Si bien es necesario que exista, también es necesario que el gobierno pueda poner y disponer los recursos necesarios, no solamente en términos de presupuesto, pero también técnicos, para que puedan hacerse evaluaciones efectivas del riesgo y que las medidas de protección no solamente se otorguen una vez que ocurrieron las agresiones, pero que puedan prevenir cualquier otra agresión posterior. Muchos de los casos de asesinatos que hemos documentado, también pues los periodistas contaban con medidas de protección, ya sea del mecanismo federal o de los estatales. Entonces, vaya, es una situación completamente lamentable, de mucho miedo para las y los periodistas que están en los estados, que están en los municipios, porque están completamente abandonados por esta cuestión. Están siendo colocados contra la pared por parte de las autoridades por un discurso que les estigmatiza y también por acciones del propio gobierno que pues no permiten que puedan hacer su trabajo en condiciones de seguridad y de libertad. ¿Cómo valoran en el artículo 19 la respuesta de las autoridades ante las agresiones, una vez cometidas las agresiones, particularmente los homicidios? Pues hemos visto condolencias, hemos visto condenas enérgicas, pero que no se han traducido en acciones concretas. Aquí hay una falta de voluntad política por hacer que esta situación cambie completamente. Y no solamente en este sexenio o en el sexenio anterior. Por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón hablamos de 48 asesinatos, en el de Peña Nieto 47, en el de Andrés Manuel 47 y ahora en el de Claudio Sheinbaum 14. Esta similitud de cifras, sobre todo en los 3 sexenios anteriores, pues habla de una violencia estructural, ¿no? De que independientemente del partido en el poder, estamos viendo que la violencia contra la prensa no es del interés propiamente de las autoridades federales y sobre todo en esta actual que ha fallado en reconocer una crisis de derechos humanos, como bien lo sabe el auditorio, como bien lo sabemos, por ejemplo, con los casos de desaparición de personas, con la crisis forense, pues también se suma la crisis que hay en términos de la violencia letal contra periodistas. Creo que hablar de una democracia de nuevo y ser uno de los países más letales, pues es algo disonante, es algo que tendría que ser revisado urgentemente. Sin embargo, la negación de la realidad es algo que permanece en estos momentos. Y sobre todo, ahora que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR, pues anunció que va a traer el caso de Alejandro, pues también exigirle a esta Fiscalía que pues haga su trabajo, que no sea omisa, que investigue hasta las últimas pues, pesquisas necesarias, de nuevo, tomando como prioridad pues la labor periodística de Alejandro y que podamos tener información respecto a quiénes son los autores intelectuales, una sentencia que pues llegar hasta esa instancia, digamos que ya no hablaríamos tanto de impunidad como lo hemos dicho a lo largo de los años en el artículo 19, y sobre todo que se asegura así una no repetición de los casos. Porque en esta frecuencia que hemos tenido de tantos casos recientes,
pues no sabemos qué es lo que va a suceder mañana, qué es lo que va a suceder en las siguientes semanas. Esperemos que no se repita otra vez un caso de un asesinato de un colega o de una colega y que podamos tener un cambio por parte de las autoridades para que podamos hablar de una garantía de libertad de expresión. Pues Juan, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Pascal. Gracias, Juan Vázquez, oficial de comunicación de Artículo 19 para México y Centroamérica. Pues sí, porque luego lo que sucede es que en muchos casos se pone en duda que la persona asesinada o agredida se dedique exclusivamente al periodismo. No, hacía otra cosa, era abogado, hacía otra cosa y de repente hacía algunas labores de informador o de comunicador. O luego se filtra que la persona agredida era parte de algún grupo delictivo. En fin, todo menos hacer una investigación eficiente, rápida, como debiera ser en un caso, en todos los casos, pero teniendo en cuenta que el trabajo periodístico es importante para la sociedad, pues tendría que ser más eficaz y más rápido en el caso de las agresiones en contra de comunicadores.